Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, SenseDirect y el gestor de referencias Mendeley, que es el motivo de la charla de hoy, gracias a la predisposición de Fernando Díaz en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, en la Biblioteca Central Hipólito González de la Universidad Nacional de Rosario, por aceptar esta propuesta. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Discúlpame porque estoy contestando también los mensajes que llegan porque, bueno, hay gente que todavía tiene problemas para ingresar. Como les dije al principio, les damos la bienvenida en el nombre de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Perfecto, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de Mendeley para investigadores, ¿sí? Vamos a estar viendo Mendeley no solo como el gestor de referencias que es, vamos a estar utilizándolo, vamos a estar alimentándolo, sino que también vamos a estar viendo qué otras características y qué otras ventajas nos puede brindar Mendeley a la hora de utilizarlo. ¿Sí? Primero vamos a estar viendo una presentación teórica muy cortita, ¿sí? Y después vamos a estar pasando a las plataformas. Antes que nada, ¿qué es Mendeley? Es un gestor de referencias bibliográficas. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata eso, qué es esa frase que a veces escuchamos muy seguido, ¿sí? Porque estoy utilizando tal gestor de referencias bibliográficas o tal gestor de referencias bibliográficas es bueno, es malo. Bueno, vamos a ver qué significa un gestor de referencias bibliográficas. Vamos a ver que es una red social académica también. Nosotros vamos a poder utilizar esto para ponernos en contacto con profesionales de todo el mundo. Vamos a ver que fundamentalmente está alimentada por los usuarios, ¿sí? Está alimentada por ustedes. Ustedes van a crear sus cuentas de Mendeley, ¿sí? En mendeley.com, van a descargar la versión desktop, la versión móvil si les interesa, y van a ver que no tiene nada, ¿sí? No tiene carpetas, no tiene referencias, no tiene nada. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes lo van alimentando y hoy vamos a ver eso también, cómo alimentar Mendeley. ¿Sí? Tiene más de 8 millones de usuarios y tiene más de 8.000 estilos de citación y vamos a ver cómo aprovecharlos. Tiene tres versiones, tiene una versión desktop, tiene una versión web y una versión móvil. La versión móvil es para sus tablets y sus celulares. Si bien la única versión que es obligatoria, entre comillas, es la versión web, ya que desde ahí vamos a crear nuestra cuenta, nuestro perfil, vamos a ver que podemos asociar nuestro perfil de Scopus, nuestro perfil de ORCID. Esa sería la única versión que sí o sí tenemos que tener. Vamos a ver que la versión desktop también nos brinda algunas características interesantes. Y la versión móvil, ¿sí? Como al ser para la tablet, para el celular, bueno, nos va a brindar acceso a Mendeley desde cualquier parte, ¿sí? Entonces vamos a poder tener acceso no solamente a las referencias, sino también a textos completos, ¿sí? Vamos a ver que Mendeley nos permite también tener acceso a textos completos. Decimos que es un gestor de referencias, ¿sí? Utilizamos esta frase para identificarlo, a Mendeley, a EndNote, Zotero, un montón de programas, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Básicamente nos permite organizar la información. Cuando iniciamos una investigación, cuando iniciamos un trabajo, nuestra tesis o lo que sea, lo primero que hacemos es una carpeta en el escritorio, tesis, trabajo práctico, trabajo de investigación, trabajo de campo, etcétera. Y después dentro de esa carpeta empezamos a crear subcarpetas y luego subcarpetas. Y cuando vemos tenemos un hermoso laberinto de carpetas y subcarpetas que no sabemos ni cómo entrar, ni cómo salir, ni qué información hay en cada una. Y cuando queremos encontrar la información, no sabemos si está, si no está, dónde está o qué pasó. Porque yo estoy seguro que lo bajé, pero el tema es dónde está. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Mendeley viene a organizar todo eso. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera, por ejemplo, Mendeley nos ayuda a organizar la información que tenemos dentro mismo de Mendeley. ¿Sí? Vamos a ver que podemos crear carpetas para separar las referencias y de esta manera, por ejemplo, saber si tengo toda la información necesaria para un trabajo. Vamos a ver que yo le puedo poner etiquetas a las referencias, ¿sí? Etiquetas que puedo crear. Entonces, de esa manera, por ejemplo, yo puedo ir separando las referencias de un tema y de otro, ¿sí? Entonces, para eso va a servir Mendeley y eso es lo que vamos a estar viendo también. Es una base de datos colaborativa, ¿sí? Acá tenemos muchos investigadores de la UNR, ¿sí? La Universidad Nacional de Rosario. Pueden crear su propio grupo de Mendeley,
por ejemplo, en el cual ustedes pueden ir intercambiando experiencias, referencias, comentarios, ¿sí? E ir enriqueciendo sus propias investigaciones y enriquecer las investigaciones de otros, ¿sí? Vamos a ver cómo crear los grupos, vamos a ver los distintos tipos de grupos que hay también. Y es una red social académica, tiene más de 8 millones de usuarios. Es una especie de, si quieren, LinkedIn académico, ¿sí? Teníamos Facebook para la vida social, LinkedIn para la vida profesional, y ahora tenemos Mendeley para todo lo que es la vida académica. Y vamos a ver qué información podemos obtener de nuestros seguidos y de nuestros seguidores en Mendeley, ¿sí? Ya que, como les dije, podemos asociar el perfil de Scopus y de ORCID, puedo ver el H-index de un autor, cuántos papers tiene, etcétera, etcétera. Primero y principal, crear la cuenta en mendeley.com, ¿sí? Van a ir a mendeley.com, ahí van a crear su cuenta, puede ser su correo personal, su correo institucional. En este momento de pandemia, al ustedes tener acceso a Scopus y Science Direct a través del dominio de correo institucional, sugiero que utilicen el mismo correo para Mendeley, ¿sí? Ya que de esta manera Scopus y Science Direct también van a ir alimentando Mendeley, por ejemplo, para que nos sugiera personas, para que nos sugiera textos, etcétera, etcétera. Entonces, colocan su correo institucional y van a registrarse en mendeley.com. ¿Sí? A partir de ahora, Mendeley Web, y vamos a ingresar a esto. ¿Sí? Este es el muro, por así decirlo. Ahí a la izquierda aparecen los grupos a los que pertenezco, de los que soy parte. Vamos a ver también cómo buscar grupos, ¿sí? Para de esta manera también ir siendo parte de distintas comunidades. Vamos a ver la biblioteca. Es importante lo de la biblioteca porque las bibliotecas de las diferentes versiones, de la versión web y de la versión desktop, se van a ir sincronizando y vamos a ver eso también cómo lo hacemos. Vamos a ver también las búsquedas que se pueden hacer. Se pueden hacer búsquedas de personas, de papers, de grupos, ¿sí? Para de esta manera también ir aprovechando todo el potencial que nos brinda Mendeley. En cuanto a la biblioteca, vamos a ver que al sincronizar, no solo sincroniza los documentos que tengo en una y otra versión, sino también las carpetas, ¿sí? Vamos a crear carpetas en la versión web que después van a aparecer en la versión desktop. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo, por ejemplo, mañana voy a estudiar a lo de Fernando, ¿sí? Vamos a trabajar juntos, vamos a investigar, y yo no tengo que llevar computadora, no tengo que llevar tablet, no tengo que llevar nada. Y porque sé que Fernando, por ejemplo, tiene 2 computadoras en la casa, entonces él se conecta en una, yo me conecto en otra, a mi Mendeley, y puedo ir, por ejemplo, descargando textos completos, pasándole las referencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre voy a tener acceso a toda mi biblioteca desde Mendeley. En caso de que, por ejemplo, en ese momento armemos una carpeta, ¿sí? Y vayamos incorporando referencias, yo después esa carpeta la voy a recuperar en mi versión desktop al sincronizar, ¿sí? Yo todo esto se los voy comentando, pero después lo vamos a ir haciendo, no se preocupen. Y lo otro que vamos a ver son los datasets, ¿sí? Los repositorios de datos. Nosotros en Mendeley tenemos una capacidad de almacenamiento, ¿sí? Creo que ahora es de 2 GB para la versión gratuita, para la versión a la cual ustedes tienen acceso, y ahí podemos guardar cualquier tipo de información, ¿sí? No solo vamos a poder guardar, sino también vamos a poder acceder. Todos los datos que están en Mendeley están disponibles. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que yo puedo hacer búsquedas sobre datos adicionales a los documentos que están publicados o no. Entonces voy a tener acceso también a esos repositorios de información. Vamos a crear también datasets, vamos a ver que es un proceso muy sencillo, y ahí voy a poder almacenar textos, cuadros de Excel, fotos, videos, audios, códigos, cualquier tipo de información en formato digital. Y vamos a ver también la búsqueda de trabajo y financiamiento. Esto es algo que solamente se puede hacer también desde Mendeley Web. Vamos a ver que puedo buscar trabajo en cualquier lugar del mundo. Puedo cargar mi currículum, ¿sí? Y puedo empezar a buscar otros horizontes. Y también, como vemos acá, yo puedo ir filtrando esa búsqueda, ¿sí? Vamos a hacer una búsqueda
en una ciudad y puedo ir filtrando después, por ejemplo, qué tipo de contrato quiero, full time, part time, si quiero trabajar en una universidad, si quiero trabajar en un instituto, en una empresa privada, etc. Estas son búsquedas académicas que solamente van a aparecer aquí en Mendeley. Y lo otro que vamos a poder buscar es financiamiento. Vamos a poder buscar financiamiento para distintos proyectos, ¿sí? Para distintos objetivos. Yo puedo buscar o por el área que estoy estudiando o por el tipo de financiamiento, como vemos acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo elijo financiamiento para equipamiento e instalaciones, como en este caso, y después puedo ir filtrando. ¿Sí? Entonces voy filtrando por mi área de disciplina, para qué necesito, cuánto necesito, en cuánto tiempo vence la propuesta, por ejemplo. Entonces, si sé que necesito este tipo de financiamiento y no tengo toda la información, bueno, puedo buscar una propuesta que venza mucho tiempo. Todo esto también lo vamos a estar viendo. Y les decía que nosotros también tenemos acceso a mucha información. Este es mi perfil, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo ver tanto de mí como de las personas a las que sigo un overview. Como ven ahí, está mi perfil de ORCID asociado. ¿Sí? No tengo perfil de Scopus. Si ustedes tienen perfil de Scopus, lo pueden asociar. Y después vamos a estar viendo, por ejemplo, qué tipo de información aparece, el impacto, qué publicaciones tengo y también mi red. ¿Sí? Puedo ver mi red y puedo ver la red de otras personas. Entonces puedo empezar a seguir también muchas otras personas a partir de Mendeley. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hay algo que no quede del todo claro? Yo tengo una pregunta sobre los datasets, pero espero que llegues a la parte donde vas a desarrollarlo. Perfecto. Dale, gracias Fernando. Y aquí ya entramos en Mendeley Desktop. ¿Sí? Mendeley Desktop no es obligatorio que lo descarguen. Sí, sugiero que lo descarguen, ya que cuenta con muchas características muy interesantes que nos van a ayudar a complementar el resto de la experiencia con el gestor. Como en todos los programas tenemos las opciones de archivo, edición, vista, herramientas y ayudas. Ahí abajo aparecen las carpetas que puedo crear en esta versión o en la versión web, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre esas dos versiones van a estar sincronizadas. Vamos a ver cómo se sincronizan. Y abajo aparecen, por ejemplo, los diferentes filtros que podemos utilizar. Filtro de autor, filtro de año, filtro por etiquetas. Entonces, ahí es donde vamos a poder ir organizando la información. Y en la vista central, por supuesto, las referencias. En la opción archivo no nos vamos a detener en todas las opciones, vamos a ver que son Watch Folder y Add Entry Manually. En la opción edición nos vamos a parar en nuevo grupo, ya que podemos crear grupos tanto en la versión web como en la versión desktop. Vamos a ver que hay tres tipos de grupos, ahora los vamos a ver. En la opción vistas, aquí es donde voy a buscar, por ejemplo, distintos tipos de citas. ¿Sí? Vamos a estar viendo para el final de la charla cómo aprovechar las referencias, cómo buscarlas, cómo incorporarlas. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando necesito un formato de citas que no está disponible inmediatamente en Mendeley? ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo eso también. Y en herramientas vamos a estar viendo Web Importer y Word Plugin. ¿Sí? Cuando ustedes descargan la versión desktop, aparece, cuando la instalan, va a aparecer una ventana que dice si quieren instalar el plugin del procesador de texto y el Web Importer, díganle que sí sin ningún problema, ya que vamos a ver de qué manera esas herramientas nos simplifican y nos ayudan también a la hora de aprovechar Mendeley. Y lo otro que vamos a ver son los documentos duplicados. Como vamos a ver, Mendeley no duplica la información. ¿Sí? Yo puedo tener una misma referencia en 15 carpetas diferentes, ¿sí? Y eso no quiere decir que voy a tener la referencia repetida 15 veces. Es una misma referencia, es una sola, que está en
diferentes carpetas, ¿sí? Lo que no puede evitar Mendeley es que yo descargue 45 veces la misma referencia porque no la encuentro o me confundo, me la pasan, la paso, no sé si la tengo, entonces siempre la descargo cada vez que me meto, digo, uy, qué buena que está esta referencia, la descargo y puedo terminar descargándola más de una vez. Bueno, Mendeley lo que hace también es simplificar eso a través de la verificación de documentos duplicados y vamos a ver de qué manera trabaja también en esa opción. Y en ayuda, una opción importantísima que es la de crear backup y aplicar backup, ¿sí? Supongamos que la computadora se me rompe, me la roban, desaparece, la tengo que formatear, le entra un virus o lo que sea, pierdo toda la información. Bueno, no toda, ¿sí? Todo lo que está en Mendeley Web va a quedar, las referencias, muchos de los textos, pero si yo tengo un PDF que solamente tengo en mi computadora, ¿sí? Si yo no apliqué el backup, bueno, puedo llegar a perderlo, ¿sí? Entonces al aplicar el backup voy a estar resguardando toda esa información. En el caso de los PDFs que haya descargado, por ejemplo, desde ScienceDirect o desde Scopus, etcétera, lo que va a pasar es que en caso de que no quede resguardado, sí va a tener el link de descarga. Entonces lo voy a poder recuperar. Pero siempre por seguridad, por tranquilidad, nosotros recomendamos hacer 1 o 2 backups al año. Total, es solo texto. Se puede guardar en una carpeta de Google Drive, en Google Docs, en cualquier tipo, Dropbox, en cualquier tipo de carpeta digital, se puede guardar en un pendrive, en un disco externo, en cualquier lado. Por supuesto, como siempre, los invitamos a Instagram, en @laselsevier. Vamos a estar dando siempre tutoriales acerca de Scopus, ScienceDirect, Mendeley, por supuesto, y demás bases que tenemos disponibles. Y ahí tienen mi correo por cualquier consulta. Entonces, sin más, vamos a pasar entonces ahora a las plataformas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Bien. Excelente. A ver, tenemos 2 preguntas. Eleonora, ¿qué costo tiene? Ninguno. Mendeley es gratuito. ¿Sí? No tiene costo de suscripción, no tiene costo de ningún lado. Esteban, ¿se puede usar solo la versión desktop? Sí, por supuesto. De todas maneras, vamos a estar viendo también cómo es que las diferentes versiones se complementan. ¿Sí? Entonces, lo ideal es no cerrarse en una sola versión, sino también ir aprovechando las diferentes opciones que nos brinda Mendeley. Estamos en Science Direct, ¿verdad? ¿Se está viendo Science Direct ahora? Perfecto. Bien, excelente. Entonces lo que vamos a ver ahora es de qué manera alimentar Mendeley, porque de qué me sirve un gestor de referencias si no tiene referencias, ¿sí? Entonces, como ven, aquí arriba yo estoy registrado, ¿sí? Con el mismo correo con el que estoy registrado en Mendeley. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Mendeley lo que va a hacer es ir recolectando los patrones de búsqueda que yo haga en Science Direct y después me voy recomendando personas, me voy recomendando textos basados en esos patrones de búsqueda, ¿sí? Entonces, yo puedo empezar a hacer una búsqueda, por ejemplo, aquí en Science Direct. Vamos a buscar algo que nunca escuchamos, como es la hidroxicloroquina. ¿Y por qué estoy haciendo la búsqueda en inglés? La puedo hacer en español, pero nos guste o no nos guste, inglés es el idioma en el cual se investiga y se publica, es el idioma en el cual mayor cantidad de resultados vamos a obtener, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que yo puedo exportar de distintas maneras a Mendeley, ¿sí? Y además puedo exportar tanto la referencia como el texto completo si tengo acceso.
A ver, pregunta Marinés. Las referencias bajadas de fuentes no oficiales y que ese esté un formato y nombre de rato, hay que modificarlas manualmente para que Mendeley las levante. Sí y no. Em, a ver, ¿qué pasa? Por fuentes no oficiales, todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué pasa? No se recomienda el uso de fuentes no oficiales. ¿Por qué? Porque si ya tiene mal los metadatos, ¿cómo sabemos que el resto del documento está bien? ¿Sí? De todas maneras, yendo a tu pregunta, Marinés, sí, hay que modificarlas manualmente. Vamos a estar viendo también, si no, cómo poder resolver eso de manera automática, pero sí, se pueden modificar manualmente y ahora lo vamos a ver también eh, cuando pasemos a Mendeley Desktop. Sí, Fernando, me imaginé eso también. A ver, ¿qué pasa? Mendeley trabaja con los metadatos, ¿sí? Todos sabemos lo que son los metadatos, ¿no? Son todos aquellos datos de un documento que se utilizan para referenciarlo, para identificarlo, ¿sí? A veces pasa que un compañero nos pasa un documento, un PDF que nos resulta súper útil, que es muy buena la información, lo agregamos en Mendeley y los metadatos son un desastre, porque en el título aparece el nombre del autor, en el nombre del autor aparece el año, en el año aparece el nombre de la revista, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Ahí ya eso nos tiene que dar una idea de dónde viene esa información, ¿sí? No de nuestro compañero, sino de dónde lo sacó, ya que los metadatos son un signo de, entre comillas, de salud de la información. ¿Sí? Si ya los metadatos están mal, bueno, hay que ver de dónde salió esa información. Pero, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos un PDF que nos pasa un compañero que está muy bueno, toda la información está verificada, sirve, no es plagio, etcétera, etcétera. Vamos a ver también cómo se pueden arreglar esos metadatos. ¿Sí? Lo vamos a estar viendo cuando veamos Mendeley Desktop. Entonces tenemos aquí documentos sobre la hidroxicloroquina. Vemos, por ejemplo, cuánto se fue publicando por año y increíblemente vemos que en el año 2020, por algún motivo misterioso, se está duplicando la cantidad de documentos indexados en Science Direct sobre la hidroxicloroquina. Vaya uno a saber por qué. Y podemos, por ejemplo, generar una alerta, ¿sí? Ir filtrando, por ejemplo, por título de la publicación. Quiero solo lo de The Lancet, o quiero lo de Joint Bone Spine, etcétera, etcétera. O quiero solo documentos de Open Access, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a abrir este primer documento y vemos que solamente se puede ordenar por relevancia o por fecha. ¿Sí? En Science Direct no se mide descargas, no se mide citas, no se mide impacto, no se mide absolutamente nada, ya que Science Direct es 100% de Elsevier, ¿sí? No hay otra editorial. Después cuando vemos Scopus vamos a ver que tenemos muchas más opciones. Entonces vamos a abrir este primer documento. Efectos de la hidroxicloroquina, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, el líder de la investigación, el autor responsable, donde hago clic en el sobrecito me va a decir cómo ubicarlo, ¿sí? Dónde trabaja, etcétera, etcétera. La publicación, el título del documento, la estructura, after, palabras claves, ya todo esto lo conocemos. Y ahora yo tengo varias opciones para poder incorporarlo en Mendeley. Pregunta Lucía. De la Red Nacional de... Sí, por supuesto, ahora precisamente vamos a estar viendo eso, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo lo estoy en Science Direct, que es una plataforma de Elsevier. Por supuesto que voy a estar eh, pudiendo pasar documentos de Science Direct a Mendeley. Ahora, ¿qué pasa cuando pertenece a otra plataforma? Como estaba preguntando recién la compañera Mariana. Lucía. Lucía, perdón, acá está, Lucía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo tengo distintas formas de poder incorporar documentos a Mendeley. Una es a través de la opción Export. Esta opción solamente va a estar disponible en Science Direct. Hago clic y puedo mandarlo a Mendeley. Reforts, formato RIS, RIS que es para EndNote y para Zotero. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa cuando yo lo guardo a Mendeley. Hago clic. Aquí abajo a la derecha aparece la descarga de la referencia y aquí ya aparece descargada
la referencia. ¿Sí? Aquí ya la tengo. Vamos a ordenar por fecha y aquí lo tenemos. Pero fíjense, me descargó solamente la referencia. ¿Sí? ¿Cómo sé que me descargó la referencia? Porque aquí en la hojita tendrá que aparecer un icono blanco y rojo que me dice que tengo el documento completo. Entonces, yo borro esta referencia, vuelvo a Mendeley y ahí es donde utilizo esto, que es el Web Importer. Y esto es lo que vos estabas buscando, Lucía. Cuando yo quiera descargar documentos de cualquier otra página, ¿sí? Que no sea de, o de Nature, o de Springer, o de Elsevier, Science Direct, Scopus, etc., ¿sí? Voy a utilizar este Web Importer, que lo que va a hacer es darme acceso no solamente a la referencia, sino también, como ven ahí, al texto completo. ¿Sí? Y ahora fíjense esto también. ¿Qué pasa? Vamos a volver. Yo estoy en la página, hago clic en el Web Importer, aparece. Siempre me va a marcar esta opción de descargar el PDF si está disponible. Siempre lo voy a dejar marcado. ¿Sí? Y me va a marcar la referencia principal, la referencia del documento. Pero si se fijan, aquí abajo me dice que hay 16 referencias más detectadas. ¿Sí? Entonces yo puedo descargar también estas referencias. ¿Sí? No me importa de qué publicación son, no me importa de qué revista, yo las marco y lo que va a pasar es, por ejemplo, esta es de la JAMA, ¿sí? El Journal of American Medical Association. Nada que ver con Elsevier. Como está marcada esta opción de PDF, los va a descargar si están disponibles. Entonces, voy a hacer clic en Add. Y acá, por ejemplo, me dice que no pudo descargar el PDF. Ahora lo vamos a intentar de vuelta. Pero en el documento de la JAMA sí descargó el PDF y la referencia. Lo mismo en estas otras publicaciones. Si yo me quiero asegurar que realmente descargó este PDF, estos documentos, lo que voy a hacer es clic aquí en View Library y voy a ir a mendeley.com, a la versión web. ¿Sí? Y voy a ver que efectivamente por la hora 10:35 me descargó no solamente las referencias, sino también los textos completos. Ahora, yo esta información la tengo solamente aquí en Mendeley Web. Cuando veamos Mendeley Desktop, a continuación, vamos a ver que efectivamente yo lo puedo sincronizar y voy a tener esa información también disponible en Mendeley Desktop para poder em, citarlo. A ver por qué no me dejó descargarlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo esto lo puedo hacer con cualquier tipo de documento que tenga disponible. Ah, no está el PDF disponible todavía. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a descargar el PDF. ¿Sí? Y lo que puedo hacer es, si no, descargarlo en mi computadora. Lo estoy descargando, aquí abajo aparece. Y vamos a ver cómo lo puedo incorporar en Mendeley. Como ven, tengo este código, ¿sí? Que no sé de qué se trata. Yo voy a abrir Mendeley Desktop. Acá ya me lo sincronizó, ya me lo descargó. Pero si se fijan, yo de la carpeta lo arrastro y lo agrego a Mendeley. Y ahí ya me lo agrego. ¿Sí? Y me lo va a agregar con el título, con todo. ¿Sí? O sea, va a traducir ese código con el cual había sido descargado.
Ah, no se está viendo. Ahora lo vemos igual. Para tener acceso a todos los artículos es necesario estar logueado con correo institucional. En Natal, sí. En este momento de pandemia, sí. Ustedes tienen acceso a través del dominio institucional de la Universidad Nacional de Rosario, pero sí, es necesario estar logueado para tener acceso a la Freedom Collection, que es a lo que suscribe la universidad a través del MinSit, ¿sí? Si no, por supuesto, van a tener acceso a 1.200.000 artículos de Open Access. ¿Puedo agregar algo ahí, Sí, Gabriel? Natanael es alumno, tiene afiliación institucional de facultad. Si entran a la biblioteca, al aula virtual de biblioteca de facultad, en Comunidades UNR hay un formulario para que los alumnos de doctorado y del ciclo superior puedan también tener acceso. perfecto. Muchísimas gracias. ¿Por qué no puedo ver en la versión web las carpetas que tengo en la versión desktop, Ezequiel? Porque quizás no estaba sincronizado. Ahora lo vamos a sincronizar y vamos a ver cómo se logra eso. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bien. Entonces, desde SenseDirect yo puedo incorporar, por ejemplo, documentos de esta manera. ¿Sí? Voy, los abro y puedo utilizar ya sea o la opción Export o el Web Importer. El Web Importer ahora lo vamos a ver en Scopus. De hecho, vamos a ir abriendo aquí también otras referencias. Este es SenseDirect. A ver si encontramos. Gracias, Fernando. Y los que no pertenecemos a la UNR, Cristina, cada biblioteca, cada universidad tiene sus protocolos, ¿sí? Si no, te sugiero que te contactes con el bibliotecario de tu institución y esa persona te puede dar. Todas las personas que tengan dominio institucional de instituciones de la Argentina van a tener acceso a SenseDirect, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. Y ahora desde Scopus, ¿cómo incorporar información desde Scopus? Vamos a buscar también lo mismo, vamos a poner hidroxicloroquina en Scopus, ¿sí? A ver, en Scopus. Un par de comentarios acerca de Scopus. Siempre recomiendo dos cosas. Una, buscar en inglés y la otra, buscar siempre en título, abstract y palabras claves. Es muy tentador hacer clic en la flechita y poner todos los campos. ¿Qué va a pasar? Si yo pongo todos los campos, la frase o palabra que pongo acá la voy a buscar en título, abstracto y palabras claves, en autor, primer autor, nombre de la publicación, en la afiliación, en todos estos campos, ¿sí? Entonces me va a estar sumando mucha información que no me sirve, ¿sí? Por otro lado, también está la búsqueda avanzada, en la cual se utilizan operadores booleanos u operadores booleanos, como los conozcan. Estos son tres, and, or, o not. Son muy útiles, ¿sí? Y si me paro en cada uno sin hacer clic, voy a ver para qué me sirve y en qué momento los puedo aprovechar. El tema con los operadores booleanos es que si no lo utilizo de manera correcta, o me va a sumar mucha información o me va a quitar información. Entonces, si me paro en AND, me va a decir para qué utilizarlo y cuándo, or, y, and, not, ¿sí? Entonces,
se pueden utilizar, son muy útiles, ¿sí? Pero tengo que tener siempre mucho cuidado en el momento en el que lo uso. Vamos a buscar lo mismo, vamos a hacer una búsqueda. Y vimos que en ScienceDirect teníamos algo de 13.000 documentos, acá tenemos 22.000. ¿Por qué? Porque en Scopus trabajo con más de 5.000 editoriales, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que voy a obtener es más información de muchas más editoriales. Tenemos dos preguntas. A ver, ¿es posible descargar entonces desde el Web Importer en una carpeta específica? Ayelen, sí, ahora lo vamos a ver. El tema es que la carpeta tiene que estar en Mendeley Web, ¿sí? Porque el Web Importer precisamente manda a la versión web. Si yo esa carpeta no la tengo en Mendeley Web, la puedo crear, ahora eso lo vamos a ver, pero después me tengo que asegurar de sincronizar la versión desktop. Ayelen pregunta toda una consulta, descargué una referencia desde el Web Importer, elijo para que se descargue además el PDF en mi colección Hidrología. Pero el PDF se guarda en otra carpeta diferente. Sí, ahora lo vamos a ver eso. Esa carpeta a la cual estás haciendo referencia a Yelen es de hecho la Watch Folder, que es algo que vamos a ver ahora cuando veamos Mendeley Desktop. Porque una cosa son las carpetas de Mendeley y otra cosa son las carpetas de la computadora, ¿sí? Las carpetas de Mendeley básicamente nos van a decir dónde están las referencias, cómo acceder a las referencias, ¿sí? Que yo ponga algo en una carpeta de Mendeley, esa carpeta no está creada en la computadora, ¿sí? Todas las referencias y todos los documentos que nosotros vemos o a los cuales accedemos a través de Mendeley están en una misma carpeta. En este caso es esta carpeta tuya Mendeley Downloaded, que es la Watch Folder, ¿sí? Entonces, una cosa es la carpeta donde están descargadas las referencias y los documentos y otra cosa son las carpetas de Mendeley. Lo que no quiere decir que vos puedas descargar el PDF en esa carpeta y tenerlo también disponible en la carpeta de hidrología de tu Mendeley, ¿sí? Lo que va a pasar es que vas a tener el documento en la carpeta de hidrología, vas a poder acceder, pero, entre comillas, ¿no? Físicamente en la computadora va a estar en la carpeta Download. Ahora eso lo vamos a ver, es la Watch Folder. Tenemos 22.000 documentos sobre hidroxicloroquina y yo puedo exportar documentos a Mendeley de distintas maneras en Scopus. Puedo hacerlo de manera masiva, hice clic en All, hay una flechita aquí al lado que me dice todos los registros o solo los de la página, y si voy al final de la página puedo ver cuántos documentos por página puedo ver 20, 50, 100 o 200. El primer enlace de qué, Eleonora. Perdón. No, se refiere al enlace del Ok, video de la perdón. capacitación. Es porque se me juntó el punto y coma con... Ahora lo corrijo. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos de vuelta abajo de todo, yo puedo elegir cuántos resultados ver por página entre en Scopus. Entonces puedo elegir 20, 50, 100 o 200. Dejo 200, el máximo, voy al tope de la hoja, de la página, elijo All, y puedo elegir o todos los registros o solo los de la página. ¿Sí? Vamos a poner todos los registros a ver qué pasa. ¿Sí? Y si se fijan, yo los puedo guardar a Mendeley o tengo la opción de la flechita. Voy a elegir la flechita. Vamos a ver qué pasa. Me da la opción de mandar a Mendeley, por supuesto, pero no puedo elegir las opciones, ¿sí? Los datos. Si yo elijo formato RIS, RIS para EndNote, para Zotero, para el resto de los gestores, sí puedo elegir los datos. Y si elijo CSV de Excel, también los puedo elegir. ¿Por qué me da la opción de descargar un Excel con las referencias? Porque si yo solamente quiero, por ejemplo, descargar estas referencias y después filtrarlas por país, por publicación, por autor, etc., bueno, ahí ya lo puedo ir descargando automáticamente. Si vuelvo a Mendeley, ahí lo que va a pasar es que se eliminan las opciones.
¿Había alguien que había levantado la mano? Si alguien tiene alguna pregunta, en algún momento, por favor, hágala desde el Q&A, por favor. No, comentan en el chat que el ruido del teclado quizá estás apretando muy fuerte y no permite escuchar bien. Perdón. Entonces, si elijo a Mendeley, no me permite elegir los datos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe los datos que toma Mendeley, los datos que incorpora Mendeley. Entonces, puede hacer clic en Export y fíjense lo que pasa. Me dice que son muchos los documentos, claro, son más de 20.000. Yo puedo pedir que me arme este archivo de Excel, ¿sí? En donde me va a tomar los primeros 20.000 documentos y me va a armar este documento de Excel. Yo pongo esta dirección de correo, ¿sí? Y después lo que va a pasar es que me va a mandar un link desde donde puedo descargar este documento, o los puedo guardar en Mendeley y me va a guardar los primeros 500 documentos, ¿sí? Entonces elijo esa opción. Fíjense que estoy incorporando 500 referencias en Mendeley de manera automática, ¿sí? No estoy eligiendo una por una, sino que en un solo movimiento yo ya estoy incorporando 500 referencias, ¿sí? Acá me dice que descargo efectivamente 500 documentos. Yo no estoy en mi casa ahora, ¿sí? Yo estoy trabajando, por ejemplo, con Fernando, estamos investigando sobre este tema, entonces me quiero asegurar que tengo estas 500 referencias porque dijimos, bueno, yo descargo estas primeras 500, él descarga otras 500, las vamos viendo, pues yo quiero asegurarme que tengo esta información. Entonces, si me fijo por la hora, 10:49, efectivamente me descargó estas 500 referencias, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que yo tengo acceso también a documentos de Open Access. Tengo acceso a documentos completos, sean parte de la suscripción o no. Veo que tengo 6.000 documentos y lo que quiero hacer es incorporar estos documentos. Entonces, lo que voy a hacer es abrir estas referencias. Y fíjense, yo desde acá también lo puedo guardar a Mendeley, pero solamente me guardaría también esta información, las referencias, los metadatos. Yo quiero el texto completo, entonces voy a ir a More, voy a ir a View at Publisher, y de ahí me va a llevar a la fuente original. Esto es de Oxford, ¿sí? European Heart Journal. Y acá vamos a exportar de vuelta a través del Web Importer. Y ahora, con respecto a la pregunta sobre las carpetas. Yo las carpetas que voy a ver acá son las carpetas que tengo creadas en Mendeley o las que puedo crear en Mendeley. Fíjense que aquí arriba me va a aparecer la opción de mi biblioteca. ¿Sí? Entonces, si ven dice My Library, mi biblioteca. Yo clic en la flechita y me aparecen las otras carpetas que tengo, ¿sí? O puedo crear también una nueva carpeta. ¿Sí? Entonces, puedo elegir la carpeta en la que está, o si no, voy, creo la carpeta y después lo puedo mandar ahí, o si como estos son las carpetas de mis grupos, y sé que, por ejemplo, esto lo tengo que mandar a la carpeta botánica, etcétera, bueno, ahí va a ir a parar también la referencia. Si no, dejo mi biblioteca y voy a ir a parar a la biblioteca general, digamos. Pero fíjense que en este caso tengo 91 referencias más también identificadas, las puedo marcar. No voy a marcar las 91, voy a marcar algunas y las puedo agregar. Entonces nos fijamos, ahí está agregando. Ahora lo vemos, Silvia. Entonces efectivamente me descargo el PDF y la referencia de algo de Oxford, ¿sí? En este caso no encontré el PDF, pero me descargó la referencia.
de este documento también de Lancet, me descargó el PDF y la referencia, y esto de la revista Heart, está agregando, por ejemplo, ahí lo está buscando. Pues lo que está haciendo es buscar si el PDF está disponible. Si está disponible, lo va a descargar. Si yo quiero ver qué es lo que descargo, hago clic en View Library y de vuelta por la hora me fijo que efectivamente me descargo los documentos completos y las referencias. ¿Sí? Estaba preguntando Silvia acerca de cómo descargar en CSV. Lo vamos a ver ahora de vuelta. ¿Qué pasa? En este caso, por ejemplo, yo tengo 6.000 documentos porque son todos los de Open Access. A mí me interesa tener esta lista de documentos disponibles en Scopus de Open Access sobre hidroxicloroquina. Voy a hacer clic en All, ¿sí? Y aquí sí voy a poner todos. Voy a poner Save to Mendeley, voy a elegir la opción. Y voy a elegir Mendeley, ¿sí? Porque si elijo CSV, fíjate que me dice de elegir los campos. Y la verdad que no quiero los campos que toma Mendeley. Entonces, como sé que Mendeley me toma solamente hasta 500 documentos y acá hay 6.000, si elijo esta opción de exportar, me va a dar la opción de descargar el CSV. ¿Sí? Entonces acá pongo mi dirección. No sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo clic ahora en Export, lo que va a pasar es que aproximadamente unos 15 a 20 minutos me va a llegar un correo con un link desde donde va a decir, bueno, ya está listo tu documento, puedes descargar este CSV con la información sobre la hidroxicloroquina, y ahí sí me va a descargar los 6.000 documentos, porque como vimos, en CSV me acepta hasta 20.000 documentos. Entonces, mientras no supere los 20.000 registros, voy a tener entonces una lista con todos los documentos de Open Access que hay disponibles. Ahora, ¿qué pasa? En este caso tengo 6.000 documentos de Open Access y la verdad los quiero empezar a descargar porque están buenos. ¿Debo que ir metiéndome uno por uno para descargarlos? No. Ahora Scopus tiene esta opción que es Download y fíjense lo que pasa. Dice que puedo descargar hasta un máximo de 50 documentos. Pero ¿qué pasa? Estoy descargando 50 documentos por vez. ¿Sí? Entonces me va a decir cuáles son los primeros 50 documentos para yo tener una idea. Le doy clic en Download y fíjense, automáticamente me va a empezar a descargar todos estos documentos. ¿Sí? Si se fijan abajo, aparecen los documentos. Ya está descargado este. Ya está descargado este. Este me dice que chequee el sitio de la editorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está disponible, pero quizás no a través de esta herramienta, pero sí está disponible. Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Descargo 50 documentos. Ahora, cuando veamos la opción desktop, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que es la Watch Folder. La Watch Folder es esa carpeta en donde yo voy a poner todas las referencias y documentos que quiero que estén en Mendeley. Supongamos que estamos utilizando Zotero, que estamos utilizando EndNote. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy utilizando EndNote, estoy utilizando Zotero. Se te fue la Sí, sí, presentación. sí, sí. Ah, Y quiero, por ejemplo, tener esas mismas referencias en Mendeley. ¿Sí? Las mismas referencias que tengo en EndNote, que tengo en Zotero, las quiero tener en Mendeley. ¿Cómo hago? ¿Tengo que copiar, pegar, duplicar? No. Simplemente ahora vamos a ver cómo marcando esa carpeta yo puedo tener esas mismas referencias en EndNote y en Zotero. En este caso, por ejemplo, yo marqué también como mi Watch Folder la carpeta de descargas de mi navegador. Yo estoy utilizando Chrome, marqué la carpeta de descargas como Watch Folder. Entonces, estos documentos que descargué ahora, automáticamente ya los voy a tener
en Mendeley. ¿Sí? Pero de esta manera, con la opción Download, yo puedo descargar automáticamente muchos más documentos. ¿Sí? Tenemos una pregunta. No, Eleonora, son independientes. Por supuesto que, de vuelta, como estamos en situación de pandemia, a través del correo institucional ustedes van a tener acceso a Scopus, sino van a tener acceso a lo que se llama la versión preview, ¿sí? Pero, a ver, no es necesario loguearse en uno para acceder al otro, ¿sí? Sí es necesario loguearse para tener acceso, pero si yo me logueo en Scopus, no voy a tener acceso automáticamente a Mendeley, ¿sí? Lo que sí necesito es loguearme en Scopus para tener acceso a la información de Scopus y a Mendeley para tener acceso a la información de Mendeley. Hasta aquí, cómo alimentar Mendeley, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es Mendeley Desktop y sus características. Estamos viendo Mendeley ahora, ¿verdad, Fernando? Sí, estamos viendo el Mendeley Web. Perfecto, excelente. Entonces, lo primero que van a hacer es ir a mendeley.com, ahí van a crear su cuenta, ¿sí? De vuelta, correo personal, correo institucional, eso lo manejan ustedes. Esto aquí sí es indistinto, ¿sí? Sí van a necesitar el correo institucional para Scopus y para Science Direct. Aquí en Mendeley Web ustedes van a tener algunas características únicas y compartidas con Mendeley Desktop, y lo mismo va a pasar con Mendeley Desktop. Aquí a la izquierda los grupos de los cuales soy parte, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo buscar grupos, etc. La biblioteca, ¿sí? Esta biblioteca que yo voy a, por ejemplo, crear ahora una carpeta que sea UNR Mendeley, ¿sí? Y como vemos está vacía. Entonces voy a ir a All Documents. Importante entender que en All Documents siempre van a estar todos los documentos. Todas las referencias siempre van a estar en All Documents, y después va a depender qué es lo que mando a cada carpeta, lo que va a haber ahí disponible. Entonces, yo acá marqué las primeras 50 referencias, ¿sí? 1 de 50. Y las puedo arrastrar y mandar a la carpeta. Aquí arriba me dice cuántos documentos se agregaron, y se agregaron 50 documentos. Yo lo desmarco, voy a la carpeta y veo efectivamente esas 50 referencias, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy en All Documents, yo sé que tenía que mandar estas 50 referencias, no sé cuántas mandé a la carpeta, entonces puedo utilizar la opción Add to y UNR Mendeley. Vamos a ver qué es lo que me dice. ¿Cuántos documentos agregó? 0. ¿Por qué? Por esto que les decía, Mendeley no duplica la información. Yo no puedo meter 2 veces la misma referencia en la misma carpeta, ¿sí? Entonces, si ya está agregada, listo, ya está. No lo va a duplicar. Yo puedo arrastrar estos 50 documentos y fíjense que no los va a agregar, ¿sí? Agregó 0 documentos. Si yo voy a la carpeta, fíjense que sigue diciendo 1 de 50, ¿sí? 1 de 50 de 50. Entonces, Mendeley no va a duplicar la información. No se entiende dónde están esas carpetas, en Mendeley Web o Desktop. Ahora está todo en Mendeley Web, Esteban. Después, cuando veamos Mendeley Desktop, lo que vamos a ver es cómo se sincroniza con Mendeley Web. Las preguntas, por favor, por el Q&A. Daniela, ¿los artículos encontrados en Scopus serían los mismos que los recuperados en Embase? ¿En Embase Mendeley funcionaría de la misma manera que Scopus? Exactamente, Daniela. Sí. Sí, Embase de hecho también es una de las plataformas de Elsevier sobre medicina, Life Sciences, pero sí, funcionaría de manera similar. Entonces yo aquí en mi biblioteca de Mendeley Web puedo crear carpetas, ¿sí? Y después vamos a ver cuando veamos Mendeley Desktop que se van a sincronizar. Lucia, el DOI es uno de los metadatos, en realidad no lo duplica porque lo identifica, ¿sí? Así como nosotros, por ejemplo, en Windows no podemos tener un mismo documento o una misma carpeta
en el mismo sector con el mismo nombre. Si nosotros queremos en la misma carpeta tener dos documentos con el mismo nombre, nos va a decir que no se puede. Entonces le tenemos que cambiar el nombre. Es básicamente el mismo principio, ¿sí? Lo que va a hacer Mendeley es identificar las referencias con los mismos metadatos. Si no están, si no encuentra nada parecido, lo va a incorporar. Si encuentra algo parecido, no lo va a incorporar ni nos va a avisar porque directamente va a decir, no, a ver, ya lo tenés, no lo vamos a duplicar. Entonces de esa manera evita la duplicación. Ahora, de vuelta, lo que no puede evitar Mendeley es que nosotros descarguemos 40 veces la misma referencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver en Mendeley Desktop cómo eliminar documentos duplicados. En las sugerencias, basado en mi patrón de búsqueda, por ejemplo, y en los campos que completé, me puede sugerir personas o artículos. Yo armé hace poco esta cuenta nueva, ¿sí? Entonces todavía no tengo toda esa información. En grupos, acá es donde puedo crear un grupo. Yo puedo crear grupos en Mendeley Web y en Mendeley Desktop. Si hago crear nuevo grupo, me dice qué tipo de grupo quiero crear. Y ustedes pueden crear cualquiera de estos tres tipos de grupos. Grupo público, ¿sí? Cualquiera puede ser parte del grupo, ¿sí? O sea, cualquiera se puede incorporar al grupo y cualquiera puede postear y opinar, ¿sí? Entonces se pueden postear solamente referencias o imágenes. En los grupos por invitación es como el grupo público, ¿sí? Pero solamente los miembros aceptados pueden postear. Entonces en el grupo público, digamos, yo puedo ser espectador y actor, o sea, yo puedo mirar y participar. En el grupo por invitación solamente puedo mirar, solamente puedo ver de qué se habla, y en el grupo privado se pueden compartir referencias y documentos en formato PDF. ¿Sí? ¿Por qué PDF? Porque no se pueden modificar, pero el grupo privado nunca lo voy a encontrar. ¿Sí? A mí me tienen que invitar al grupo privado. Ustedes pueden crear el grupo privado, por ejemplo, UNR de Bioquímica, ¿sí? Y ustedes pueden elegir a quién invitar, ¿sí? Pero nadie va a encontrar ese grupo porque precisamente es privado. Si yo busco grupos, por ejemplo, desde aquí, desde Search, y se puede buscar papers, personas o grupos. Entonces, por ejemplo, quiero buscar grupos sobre coronavirus. Todos los grupos que están acá, ¿sí? O son grupos privados, perdón, grupos públicos o grupos por invitación. Entonces, por ejemplo, abro este y veo que es grupo público. ¿Cómo sé si ya soy miembro o no? Acá. Si me dice Invite Members, quiere decir que yo ya soy miembro de este grupo. Si me dice Join, quiere decir que no soy miembro y me puedo asociar. ¿Sí? Desde aquí, desde Settings, yo puedo dejar el grupo. ¿Sí? O no me interesa, o ya no lo estoy investigando o lo que sea. Bueno, puedo dejar el grupo. ¿Sí? Pero todos los grupos que aparezcan aquí van a ser o grupos públicos o grupos por invitación. Los grupos privados no van a aparecer. Vamos a ver el tema de los datasets. Fernando, vos aquí tenías una pregunta. Sí, yo lo que quería saber es, primero, si los datasets que entreguen los investigadores o depositen a través de Mendeley van a estar en acceso abierto en general, fuera de utilizar el Mendeley. Y segundo, si los datasets que se depositen en Mendeley van a poder ser recuperados o reutilizados por los repositorios institucionales de datos. Sí y sí. Toda la información que está en Mendeley es de acceso abierto, ¿sí? Y por otro lado, sí se puede asociar, digamos, el repositorio de información de la universidad con Mendeley. Bien cómo se hace, bueno, eso ya es bastante más técnico, pero sí, se puede hacer eso, ¿sí? Bueno, Toda la información que está en Mendeley es de acceso abierto. Es por eso que aquí lo que se postea, lo que se coloca son datos adicionales, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a encontrar son, a ver, cuando se publica un artículo, lo que se publica es un punto de vista,
¿sí? Yo realizo un experimento, obtuve un resultado, analicé ese resultado, escribo el artículo y lo publico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese documento, ¿sí? Ese artículo sí tiene derechos de autor, bueno, depende también de vuelta Creative Commons, Open Access, todos esos detalles. Pero ¿qué pasa? Cuando yo publico el documento, lo publico con una cierta cantidad de datos, ¿sí? Gráficos, fotos, etc. Yo tengo datos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, tengo filmación de cómo llevamos adelante el experimento, tengo audio, tengo texto con, por ejemplo, el paso a paso, etc. Toda información que por diferentes motivos no fueron parte del artículo. Toda esa información sí va a estar disponible, ¿sí? También, por supuesto, depende de la institución, pero si está en Mendeley, sí está en formato Open Access. Por ejemplo, vamos a buscar acá, no sé, de vuelta. Sobre coronavirus, ¿sí? Fíjense que hay más de 24 millones de documentos. Acá tenemos 7.257. Y yo puedo elegir el formato, ¿sí? Puedo elegir imágenes, cuadros de Excel, datasets, colecciones, videos, códigos de software, texto y también el repositorio. Fíjate las fuentes que hay. Tengo desde Science Direct, System, Synodo, IEEE, Crossref, Mendeley, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, no sé, desde la Universidad de California en San Diego, ¿sí? La Universidad de California tiene su propio repositorio de datos, pero como es mi repositorio de datos, yo lo puedo asociar a Mendeley. Entonces, lo que hice en la Universidad de San Diego va a estar disponible también a través de Mendeley. Y esto es algo parecido a lo que vos estabas diciendo. Esa información va a estar disponible a través de Mendeley y a través del repositorio de la universidad, ¿sí? Lo que aparecería acá sería como fuente, en ese caso, por ejemplo, UNR, ¿sí? Fíjate, está la Universidad de Bolonia, hay distintas instituciones, ¿sí? Universidad de Zurich, Entonces Sheffield. la buena práctica sería que el investigador deposite sus datos en el repositorio institucional y pueda asociarlo a Mendeley. Eso depende, sí, de la institución, ¿no? O sea, instituciones que piden que esté en el repositorio y después que el investigador haga lo que le parezca, o que sí lo tiene en Mendeley, que lo asocie con el repositorio de la institución, ¿sí? Eso, si bien nosotros aquí en Argentina tenemos la ley de repositorios y todas esas prácticas, bueno, sí estaría bueno que, por ejemplo, en este caso la institución deje bien en claro cuál tendría que ser, como vos decís, la buena práctica con este tipo de información. Pero es importante reconocer que sí, que todo esto esto es todo Open Research Data, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en datasets y quiero crear mi dataset. ¿A dónde voy? Muy sencillo, a crear un dataset, ¿sí? Es bastante intuitivo. Y ahora vamos a estar viendo diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner a esto prueba UNR. Lo primero que me va a pedir es que le ponga un nombre. ¿Sí? Los contribuyentes, las personas que participan. Y yo acá puedo empezar a agregar un montón de gente más a través del correo, ¿sí? Si están o no en Mendeley, etcétera, etcétera. Descripción, ¿sí? Entonces esto es una prueba de dataset para UNR. La información. Acá es donde voy a empezar a agregar los datos. Y lo puedo agregar, por ejemplo, carpeta por carpeta, una carpeta que sea Word, Excel, foto, audio, video, etcétera, o tirar todo junto. Instituciones, ¿sí? Como yo cuando armé mi perfil ya asocié el Sevier, puedo empezar a agregar también otras instituciones, eso lo voy a hacer de manera automática, categorías, espacios para reproducir el resultado, si es un experimento, etcétera, lo puedo poner acá. ¿Qué fecha se recolectó la información? Fecha o fechas, de dónde salió. Y esto es importante, la licencia Creative Commons, ¿sí? La licencia de acceso. Se puede cambiar. Acá por defecto está la 4.0, es la última, ¿sí? Pero yo puedo poner todas las licencias solo para datos, licencia para software, por si yo estoy subiendo, por ejemplo, algún código, algún robot, etcétera, o licencia de hardware, ¿sí? Fíjense que tengo la de MIT, Apache, etcétera. Si yo elijo All, tengo la licencia, la 1, la 3, la 4, el MIT,
BSD, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es fijarme cuál es la licencia que mejor se adapta a mis objetivos. ¿Sí? Entonces acá tenemos también la descripción de cada una de esas licencias. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo ya mi dataset armado, tengo toda la información. ¿Qué es lo que puedo hacer con este dataset? Puedo hacer varias cosas. Primero, lo puedo compartir. Entonces ya tengo el dataset armado, es un dataset que armé con Fernando. Sí, lo puedo compartir. Le hago clic en Share y le voy a tener ya el link a este dataset. Se lo puedo mandar por correo a Fernando y le digo, mira Fernando, fíjate el dataset que armé, decime si falta algo, qué le cambiarías, qué le modificarías, etcétera. Ahora vamos a la pregunta. Yo lo puedo publicar. Sí, entonces al hacer clic en Publish, automáticamente se publica. Que automáticamente ya va a estar disponible en Mendeley. O, por ejemplo, le puedo poner una fecha de embargo. Fecha de embargo está también, significa lo mismo que el embargo de los documentos. ¿Sí? Una fecha de embargo quiere decir que no va a estar disponible hasta cierta fecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos en agosto, este es el dataset de nuestra tesis, nuestro trabajo de campo, etc. Y lo van a evaluar en diciembre, por ejemplo. Entonces lo que queremos es que a partir de, por ejemplo, febrero o marzo del año que viene, esté disponible. ¿Sí? Yo le puedo poner 3 meses, 6 meses, un año, o por ejemplo, a partir del 10 de marzo. ¿Sí? Entonces le pongo set embargo, el 9 de marzo hasta el 9 de marzo a las 23:59 esto no va a estar disponible. A partir de las 12 del 10 de marzo va a estar disponible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con esto yo me olvido. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, para noviembre, diciembre ya voy a estar aprobado, ya voy a tener todo esto listo. Bueno, entonces le puedo poner fecha de embargo y ya olvidarme de eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo esto lo puedo publicar y después lo puedo modificar. ¿Sí? Y cada uno de esos repositorios, cada uno de esos datasets va a tener su propio DOI, que es igual, el mismo objetivo que el DOI del artículo. El DOI es el Digital Object Identifier. Entonces, ¿qué pasa? Yo armo este dataset con un objetivo, ¿sí? El trabajo práctico con Fernando. Y después lo vamos modificando, porque lo vamos a utilizar para un artículo. Entonces, al modificarlo, el DOI va a cambiar, ¿sí? Entonces yo puedo asociar este dataset con un DOI para mi tesis, para nuestro trabajo de campo, o con otro DOI para este artículo, y además le puedo cambiar también las licencias Creative Commons o la que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando asocio el dataset, la editorial me dice, no, mira, en realidad solo aceptamos datasets con Creative Commons NC 3.0. Bueno, perfecto, lo cambiamos y listo. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede ir haciendo también con los datasets. Vamos a la pregunta. Por la ley de repositorios se debe depositar los datos de investigación, por lo que tengo entendido. Exacto, Marisol. Sí. Pero estamos en la Argentina, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que hacemos. Estaría bueno que, como bien decía Fernández, como bien decís vos, se pongan en práctica esas buenas prácticas, efectivamente. ¿Sí? Eso en cuanto a los datasets. En cuanto a carreras, careers, se puede buscar trabajo en Mendeley, ¿sí? Yo puedo buscar trabajo, puedo cargar mi currículum, puedo armar alertas, etc. Y, por ejemplo, yo soy un químico, quiero buscar trabajo en Nueva York, ¿sí? Ahora que está tranquilo por ahí, ¿o no? Entonces, fíjate, tenemos 19 trabajos para químicos hasta a 20 millas de Nueva York. Puedo buscar en qué área, ¿sí? En química, en odontología, en qué moneda quiero cobrar, tipo de contrato, full time, part time, etc. El tipo de trabajo, académico, dice ingeniero, desarrollador, y para quién quiero trabajar, una universidad, un empleador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo filtrar por posiciones académicas. Y acá veo todas las universidades que están buscando personas
aquí en Mendeley. ¿Sí? En cuanto a financiamiento, había más de 21.000 posibilidades. Bueno, ya hay 22.000. Yo puedo buscar financiamiento, ya sea por el área de estudio en la cual estoy o por el tipo de financiamiento que necesito. ¿Sí? En este caso, bueno, quizás viajes y conferencias no va a ser lo más solicitado, pero sí para equipamiento, para premios, para contratos, para búsqueda, para investigación y para publicaciones. ¿Sí? Entonces voy a esa opción y, por ejemplo, busco, y yo estoy estudiando artes y humanidades, y dentro de artes y humanidades, por ejemplo, em, filosofía. ¿Sí? Y acá yo puedo ir ordenando, por ejemplo, con el que tenga el deadline más lejano. Entonces tengo más de un año, por ejemplo, para este premio. Entonces yo me puedo preparar, voy viendo cuáles son los requerimientos, me pongo en contacto, ver qué es lo que se necesita. ¿Sí? Entonces todo esto yo lo puedo ir organizando. Si me meto en la propuesta, voy a tener las condiciones, la fecha de vencimiento, agosto del 2021. Y ya voy a tener, por ejemplo, un contacto. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener a quién contactar dentro de, por ejemplo, la Fundación John Templeton. ¿Sí? Y así ir avanzando con la búsqueda de financiamiento en caso de que lo necesite. Marcela, es subir el trabajo. ¿Sí? El artículo, de vuelta, es un poco más delicado ya que ahí hay derechos de autor, hay un montón este, de cosas que están involucradas, pero en los datasets se suben solamente eh, los datos, ¿sí? Por así decirlo, los datos adicionales, los datos que conforman, que voy a publicar o no, ¿sí? Porque yo armo el dataset con toda esta información y después algunos datos van a entrar en el artículo y otros no. Eso también depende, por ejemplo, de cuántas páginas tenga el documento o qué información me deje publicar la revista, etcétera, etcétera. Pero no hablamos de artículos terminados, ¿sí? Lo mismo que las tesis, sí hay instituciones que tienen, por ejemplo, su repositorio de tesis, etcétera, etcétera. Una cosa es eso y otra cosa es esto. Yo la tesis la voy a subir al repositorio de la institución, ¿sí? Con todos los datos, con todos los gráficos, pero digamos, el crudo de la información va a estar en el dataset y eso es lo que voy a tener en Mendeley, por ejemplo. ¿Estamos viendo Mendeley Desktop ahora, Fernando? Sí, perfecto, gracias. Bien, Sí, correcto. ¿qué pasa? Fíjense la hora, ya me estuvo sincronizando estos documentos que estuve descargando. Lo primero que tengo que hacer siempre, cada vez que estuve descargando documentos en Mendeley Web, es sincronizar, ¿sí? Vamos a ver abajo la carpeta de la barra de progreso y fíjense lo que pasa acá con las carpetas. Yo tengo 3 carpetas ahora. Y si recuerdan, nosotros habíamos creado una carpeta en Mendeley Web y ahí apareció. ¿Sí? La carpeta UNR Mendeley. No solamente me va a actualizar, me va a sincronizar la carpeta, sino también las referencias. Entonces, imagínense estar en cualquier ciudad del mundo, no necesitan llevar su computadora, no necesitan llevar su tablet, nada. Pueden estar en una computadora en cualquier parte del mundo, armar su carpeta, ingresar las referencias porque están en una biblioteca, les pasaron un dato, etcétera, y van a poder obtener toda esa información y después tenerla disponible en Mendeley, ¿sí? En su Mendeley Desktop. Vamos a comenzar con archivos y vamos a la Watch Folder. Y esto es con respecto a la pregunta que tenía la compañera sobre la carpeta de hidrología, ¿sí? Yo aquí en Mendeley puedo crear la cantidad de carpetas que quiera, ¿sí? Y puedo separar la información en cada una de esas carpetas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando descargue la información en Mendeley, va a parar siempre a la misma carpeta o carpetas,
que son la Watch Folder. Cuando yo descargo Mendeley Desktop, lo instalo, no es que automáticamente va a barrer toda la información que tengo en la computadora y me va a decir, Gabriel, esta es toda la información que tenés en la computadora, si la tenés ordenada, todo. No. Yo le tengo que indicar a Mendeley desde qué carpeta levantar la información. Si yo no elijo ninguna carpeta, Mendeley automáticamente va a crear y va a tomar la información de esa carpeta Downloads o Downloaded de Mendeley. Si yo quiero elegir la carpeta o las carpetas desde las cuales quiero que Mendeley levante la información, voy a ir a Watch Folder y las voy a marcar aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo marqué la carpeta Downloads de mi navegador. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que descargue en formato RIS y en formato PDF que vaya a parar a esa carpeta va a ser levantado por Mendeley. Cuando digo todo, digo todo. Entonces, por ejemplo, no sé, qué sé yo, el resumen de la tarjeta de crédito, sí, va a aparecer en Mendeley, lo puedo borrar, no tengo problema, pero todos los documentos, todos los PDFs que yo descargue y vayan a parar a la carpeta Downloads, van a estar automáticamente en Mendeley. Vemos que tenemos dos preguntas. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo me aseguro, por ejemplo, si tuviese EndNote o tuviese Zotero, lo único que tengo que hacer es buscar esas carpetas en la lista de mis carpetas, marcarlas y después automáticamente voy a estar subiendo a Mendeley las referencias que tenía en EndNote y en Zotero. La otra opción es Add Entry Manually. Add Entry Manually lo voy a utilizar cuando estoy, por ejemplo, delante de un documento, un libro, una revista, una foto, una película, un artículo, cualquier documento que no tenga una referencia digital y a mí me sirva. ¿Sí? Entonces voy a File, Add Entry Manually. Lo primero que tengo que elegir es el formato. ¿Por qué? Porque según el formato, la información que me va a pedir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es un libro sobre la historia de la UNR que escribieron Gómez Daniel y Pedro Troilo, por ejemplo. No sé. ¿Sí? Es del año 1910, tiene 200 páginas. Aquí puedo poner el abstract, ¿sí? De qué se trata. Aquí le puedo poner las etiquetas, historia, Rosario, Santa Fe, por ejemplo. Palabras clave del autor, ciudad, Rosario, es una primera edición, los editores, la editorial. URL el libro no va a tener, ¿sí? Por eso estoy creando esto, pero puedo poner la URL de la biblioteca o de donde lo encontré. DOI tampoco va a tener, ISBN sí. Y aquí en Files lo que puedo hacer es agregar fotos del libro. Entonces, por ejemplo, puedo poner fotos de la tapa, del lomo, del índice, de las páginas que voy a estar utilizando, etc. Entonces lo guardo y ahí ya la creo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y ya lo tenemos también con las etiquetas, etc. ¿Sí? Entonces yo con esta opción, Add Entry Manually, puedo ir creando las referencias que quiera en el momento. Entonces una pregunta. ¿Qué diferencia tiene la Watch Folder con la carpeta que elija en la opción Organize My Files? A ver. Pestaña File Organizer en Options. Ah, buena pregunta. Acá te va a decir, bueno, acá directamente lo que puedes hacer es elegir esa carpeta, ¿sí? Sin pasar por la Watch Folder. Pero acá, por ejemplo, lo que puedes hacer es también ver los campos,
cómo los va a ir ordenando y todo eso. Acá ya ahí estamos metiéndonos en muchas más opciones. Yo personalmente prefiero ir por la watch folder y saber cuál es el camino, ¿sí? Ahí lo que tengo que hacer es ir marcando el camino. Si yo voy a watch folder directamente, sé que está dentro de el disco C, en la carpeta users, en Maruca G, que es mi usuario, y en downloads. ¿Sí? Si no, después, eso sí, es básicamente lo mismo. Desde el... Vamos a empezar al revés. Primero selecciono desde el... las carpetas donde yo no, después lo puedo sincronizar como el... ¿Qué es el WF? Esteban, perdón, no lo... Ah, el Windows, supongo. Después lo puedo sincronizar como con lo que vimos aquí, el watch folder, ¿sí? O sea, uno puede ya tener todas todas las referencias, todos los documentos, watch folder también, sí, perdón. Exacto, perdón. Eh, Bien, a ver, lo que puedes hacer son dos cosas, ¿sí? Instalo Mendeley y ya empiezo a elegir la carpeta watch folder. Cuando elijo la carpeta watch folder, tengo que tener dos cosas en claro, ¿sí? Primero, que después todas las referencias vayan a parar ahí, ¿sí? Porque en mi caso, por ejemplo, elegí la carpeta downloads para que para olvidarme después de tener que pasarlo a la watch folder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En mi caso elegí la carpeta downloads, como no sé si se dieron cuenta, pero ya me descargó los 50 documentos que descargué hoy en Scopus, ¿sí? Son estos que están acá. Entonces, ¿qué pasa? Al haber elegido la carpeta downloads, de eso me tengo que olvidar. Si elijo otra carpeta, me tengo que acordar que todo lo que descargue lo tengo que pasar a esa carpeta y después desde ahí Mendeley automáticamente lo va a sincronizar cada vez que arranque Mendeley o cada vez que haga clic en Sync. Cuando hago clic en Sync pasan dos cosas. Se conecta con la versión web y actualiza esos datos y hace un barrido por la watch folder o las watch folders que tengo. No, Esteban, puedes poner la cantidad de carpetas que quieras, ¿sí? ¿Cómo recuperarlo? Fácil, vas a Watch Folder. ¿Cómo recuperar lo que tienen en distintas carpetas? Vas a Watch Folder, identificás esas carpetas y después le pones Apply y OK. Al hacer clic en Apply y OK, después haces clic en Sync y ahí te va a recuperar la información de todas esas carpetas, ¿sí? Mi recomendación es que utilicen una sola carpeta como Watch Folder, ¿sí? Así tienen toda la información centralizada. Esa carpeta Watch Folder puede tener subcarpetas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener mi carpeta Watch Folder y esa carpeta puede tener subcarpetas. Entonces, no habría problema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una sola carpeta, en este caso, vamos a carpeta Downloads, no tiene subcarpetas, pero yo puedo tener la carpeta Downloads y tener subcarpetas aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo marco esta carpeta, ¿sí? Y automáticamente me va a tomar las subcarpetas y voy a tener ya ahí toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Como decía la compañera, el tema de hidrología. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer después es identificar todas esas referencias y pasarlas a la carpeta de hidrología, o lo que puedo hacer es, precisamente si no, armar la carpeta de hidrología acá. Ahora vamos a ver de qué manera podemos ver esas opciones. Soy una persona grande con mucho trabajo acumulado, mucho tiempo en una estructura mala, pero existente. Te entiendo, Esteban. Bueno, entonces en ese caso la solución es esta. Mirá. Vas a File, vas a Watch Folder, marcas las carpetas y le pones Apply y OK, ¿sí? Y después apretas aquí clic en Sync y ahí te va a levantar toda la información.
¿Qué pasa si lo sincronizo desde la carpeta elegida en Watch Folder, pero luego muevo el archivo a otra carpeta? Se pierde la referencia en Mendeley. Por nada, Esteban, un placer. Sí, sí, esto es como el acceso directo. ¿Sí? Lo que va a pasar es, va a seguir apareciendo en Mendeley, por ejemplo, pero después si yo lo quiero abrir o lo quiero compartir, ahí sí puede que me tire algún error. Lo que hace Mendeley, a ver, no es que la información esté en Mendeley, sino que accedo a través de Mendeley. ¿Sí? Esto es, no sé, pongámosle como un visor. Entonces yo le digo al visor que mire para acá. Si yo muevo el visor, ¿sí? Si yo muevo el objetivo, bueno, ahí sí voy a perder la vista de la información. ¿Sí? Yo una vez que lo tenga sincronizado en Mendeley, lo voy a tener en Mendeley, pero si lo quiero compartir o lo quiero... eh, si lo quiero compartir, sí, me va a tirar error. Hola Gabriel, como os decía, si entro en mi carpeta elegida para Watchfolder aparecen documentos que no quiero que figuren en Mendeley, se pueden eliminar. Exacto, sí. Así de fácil. Supongamos que, no sé, vamos a ver. Este es el resumen de la tarjeta, clic en Delete y desapareció de Mendeley, pero no de la computadora. Sí. Ese es otro tema. Lo que yo borre de Mendeley, lo estoy borrando de Mendeley, no lo estoy borrando de la computadora. ¿Sí? Básicamente ahí lo que le estoy diciendo a Mendeley es, no me muestres esto. Nada más. En edición, de vuelta, también podemos crear los grupos, que ya los vimos, público por invitación o privado. En View vamos a buscar después estilos de citación. En herramientas vamos a instalar o desinstalar el Web Importer o el plugin del procesador de texto y vamos a chequear por duplicados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, Mendeley no duplica la información, pero no puede evitar que yo descargue 300 veces la misma referencia. Ahí me aparecieron 985 documentos duplicados. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo tengo 985 documentos duplicados, sino que 985 referencias están más de una vez. ¿Sí? Entonces prestamos atención a esto, por ejemplo. Primero, a la cantidad de veces que está cada referencia. Hay algunas que están 3, hay otras que están más. Pero si se fijan, hay una barra aquí que dice confidence, y que básicamente lo que me dice es cuánta confianza, entre paréntesis, ¿no? Muy entre comillas, tiene Mendeley acerca de los campos en conflicto. Entonces me dice, no hay campos en conflicto. Entonces yo puedo confirmar la fusión. Lo que va a hacer es agarrar todos esos documentos y los va a fusionar. Acá sí me dice que hay campos en conflicto. Entonces me dice que las cajas que no están marcadas, me dice dónde están los documentos en conflicto, por ejemplo, en los autores. Lo marco, no hay problema, confirmo la fusión igual. Si voy bajando, fíjense que la confianza, de vuelta entre comillas, va bajando hasta este documento, en donde me dice todos estos campos están en conflicto. No me importa, le vamos a dar igual Confirm Merge. Entonces, yo lo que puedo hacer es clic varias veces aquí en confirmar la fusión, ¿sí? Y habíamos comenzado con 958 documentos duplicados. Yo ya fusioné algunos y vamos a ver ahora cuántos quedaron. ¿Sí? De vuelta, no me va a decir cuántos documentos duplicados tengo, sino que cuántas referencias están duplicadas. Tenemos una pregunta, ¿no? Si dos documentos están en carpetas distintas, ¿los detecta? ¿Cómo se fusionan? Bien, ahí tenemos también otra cuestión, Esteban, que es si las dos carpetas están identificadas por Mendeley como watch folder, ¿sí? Entonces, en ese caso, supongamos que hay dos documentos iguales que están en dos carpetas distintas y en las dos carpetas está la misma referencia y las dos carpetas son levantadas por Mendeley. ¿Cómo se fusionan? Se fusionan en Mendeley, nada más. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo ahí Mendeley es de 3 referencias contarlas como una. Las otras 2 las elimina, pero las elimina de Mendeley, ¿sí? No las elimina de donde estén. Entonces si voy a Tools, Check for Duplicates, teníamos 958, ahora tenemos 939. ¿Sí? Entonces
yo lo que puedo hacer es o ir confirmando fusión o hago doble clic y si se fijan hay uno que está en blanco, lo borro y ahí desapareció la referencia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Mendeley es, cuando queda una sola versión de la referencia, la va a eliminar de la lista. ¿Sí? Entonces voy a parar siempre debajo de la que tiene la flechita, esta flechita. Entonces me paro debajo de esta, aprieto Delete y va a ir eliminándola. Si se fijan, va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, de esa manera, evita Mendeley que yo por error borre todas las versiones de la referencia. Hay algunas que están 3, hay algunas que están más veces, a ver. No, pero bueno. ¿Sí? Entonces, de esa manera, voy eliminando documentos duplicados. En Help voy a crear el backup, ¿sí? Lo puedo crear en la misma computadora, entonces después, por ejemplo, me lo puedo enviar por correo, o lo puedo mandar a un pendrive, a un disco externo, Dropbox, Google Drive, lo que quieran, ¿sí? Y después, cuando recupere mi computadora, o la haya formateado, etcétera, instale Mendeley, ahí puedo recuperar la información de vuelta. Si están en la misma carpeta, se borran los archivos o solo en Mendeley. Solo en Mendeley, Esteban. ¿Sí? Para que se queden tranquilos, lo que ustedes borran de Mendeley, lo borran de Mendeley. ¿Sí? En las carpetas donde está, va a seguir estando. Por eso no se preocupen. ¿Sí? Básicamente, al borrar de Mendeley, lo que ustedes están diciéndole a Mendeley es, no quiero seguir viendo esto. ¿Sí? Vamos a pasar a... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? En cuanto a las herramientas que tenés para resaltar, subrayar, comentar y hacer notas en el Mendeley Desktop, mi pregunta es con respecto a las notas. Cuando pones las notas, ¿esas notas son públicas o son privadas? Son privadas. Excelente pregunta, Fernando, gracias. Estamos viendo ahora Mendeley Desktop, ¿verdad? Correcto. Bien. ¿Qué pasa? Yo tengo este documento, ¿sí? Es un PDF. Entendamos que solamente texto completo en formato PDF es lo que puedo tener en Mendeley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo este pedazo, este documento, en realidad es un archivo, es un artículo que voy a publicar con Fernando, ¿sí? Es un trabajo que estamos haciendo en conjunto. Lo estoy leyendo con mucho ojo crítico, entonces, por ejemplo, le voy a poner una nota. ¿Sí? Entonces, Fernando, revisemos esta intro. ¿Sí? Todas las notas que yo haga en este documento van a ser privadas. ¿Sí? Entonces, esto hay que actualizarlo. ¿Sí? Y además, yo lo que puedo hacer es también cambiarles el color. Entonces, ¿qué pasa? Con Fernando lo que dijimos es, bueno, cuando empecemos a intercambiar estas notas, lo urgente es lo que está en rojo y en azul todo lo que es, digamos, decorativo. Entonces, por ejemplo, cambiar formato de tabla, esto puede ir en azul, ¿sí? Ya que es decorativo, y así. Entonces le voy agregando las notas, ver si hay algo nuevo. Entonces de vuelta, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto yo lo tengo acá, nadie lo ve. Nadie lo ve a menos que lo comparta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le mando a Fernando este documento. Le digo, Fernando, fíjate las notas. Y Fernando lo revisa muy por arriba y ve 1, 2, 3. ¿Cuántas notas puso? Bueno. ¿Qué hace Fernando? ¿Tiene que ir nota por nota? No, va a la pestaña Notas y ahí va a encontrar las notas. Entonces, haciendo clic en la nota, lo va a ir llevando a esas notas con el color. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sabe que primero tiene que revisar las que están en rojo. ¿Sí? Y después, bueno, lo que esté en azul, que es lo estético, y lo que esté en verde, que puede ser para las referencias. Ese código lo ponen ustedes, qué sé yo, es algo que estamos viendo ahora. Pero sí, Fernando, en cuanto a tu comentario, sí, las notas son privadas. Nadie sabe las referencias que ustedes tienen en Mendeley, nadie sabe ni puede ver los textos que ustedes tienen en Mendeley, a menos que ustedes publiquen, nadie sabe
lo que ustedes tienen en Mendeley. Con respecto a eso, quería mostrar acerca de la red en Mendeley Web. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo estoy aquí en mi perfil, tengo mi perfil de ORCID asociado, yo no tengo perfil de Scopus, pero puedo ir a mi network, ¿sí? A mi red. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es ver el impacto de otras personas a las cuales sigo. Entonces, por ejemplo, veo que tiene su perfil de Scopus, su perfil de ORCID, puedo ver su impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene 15 publicaciones. Puedo ver incluso también su red, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo ir al perfil de esta persona. Y yo de esta manera también puedo ir analizando el perfil de a quién voy a seguir y a quién no, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿a dónde está? No sé, voy por ejemplo al perfil de esta persona. Veo su impacto, por ejemplo, y veo su H-index, las citas, ¿sí? Toda la información que levanta, y fíjense que dice desde Scopus, ¿sí? Entonces puedo ver sus publicaciones. Hay publicaciones que yo puedo publicar directamente en Mendeley, ¿sí? En caso de que sean, por ejemplo, de Open Access, etc. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo también puedo ir analizando los perfiles de las personas a las cuales sigo o que me siguen también. En caso de yo tener publicaciones, se vería, por ejemplo, aquí en Impacto, también me pide mi ID de Scopus para asociarlo y levantar la información. Y pero si después, no sé, ustedes, cualquiera de ustedes mañana me empieza a seguir, va a poder ver mi red, va a poder empezar a seguir también a las mismas personas que yo. ¿Están viendo el Word ahora? Sí, correcto. ¿Sí? Bien, perfecto. Un comentario, nosotros ahora en Elsevier tenemos Office 365, ¿sí? Y ahora Mendeley es compatible con Office 365. Si ustedes tienen versiones anteriores, como por ejemplo Word 2016, yo estoy utilizando aquí la opción Mendeley Site. Ustedes no la van a tener. Ustedes en referencias, aquí en el medio, van a tener la opción de Mendeley. ¿Sí? Ustedes para citar, por ejemplo, van a ir en la pestaña Referencias, en la opción Referencias, a la parte de Mendeley y van a hacer clic en Insert Citation y les va a aparecer una barra aquí arriba desde donde van a empezar a buscar y vamos a poder utilizar los mismos criterios de búsqueda. Y son los criterios de búsqueda de los metadatos. ¿Sí? Los metadatos, dijimos, son todos aquellos datos que sirven para referenciar, para identificar un documento. Título del artículo, nombre de la revista, nombre de los autores, año, páginas, volumen, etcétera, etcétera. Incluso abstract y palabras claves. ¿Sí? Entonces, ustedes empiezan a buscar en, en en esa barra y les va a ir apareciendo los documentos. Acá en la opción Mendeley Site para Office 365, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es si quiero recuperar la referencia de la UNR, lo primero que tengo que hacer es refrescar las referencias.
¿Por qué? Porque está tomando la información en Mendeley Site, no toma las referencias de Mendeley Desktop, sino de Mendeley Web. ¿Sí? Entonces me tengo que asegurar que estén sincronizadas ambas versiones. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo, aquí ya me la reconoció, puedo insertar de a una cita o de a varias. Entonces, por ejemplo, lo que hace es armarme una referencia con 3 citas. Le agrego ahí, yo pongo el cursor, y ahora lo que vamos a estar viendo son los distintos estilos de citación, ¿sí? Por eso no se preocupen. Entonces, por ejemplo, yo quiero todo lo que sea sobre el tema virus, agrego una, agrego dos, ¿sí? Y puedo ir buscando también, por ejemplo, no sé, coronavirus, ¿sí? Y ahí también elijo dos, tres, las que quiera. El plugin, Fernando, sí. A ver, el plugin para desktop lo instalan automáticamente cuando descargan la versión desktop. Si ustedes descargan la versión desktop, abren Word y no tienen el plugin de Mendeley, lo que pueden hacer es ir a Tools y ahí instalarlo nuevamente. ¿Sí? Pero se instala automáticamente cuando estoy instalando la versión desktop de Mendeley. Por eso les decía, ahí estaban preguntando si pueden trabajar solamente con la versión desktop o solamente con la versión web. En realidad se complementan ambas, como hemos visto, ¿sí? Las dos que más van a usar son la versión desktop y la versión web, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la versión web, por ejemplo, lo que van a ir haciendo es ir manejando la biblioteca de forma remota, ir armando las carpetas, etcétera, ¿sí? Con la versión desktop se tienen que loguear, tienen que ir armando toda esa base. ¿Sí? Por supuesto que sin la versión desktop no van a tener Web Importer. Sin la versión desktop no van a tener tampoco el plugin del procesador de texto. Si cuando están instalando la versión desktop, ¿sí? No, no seleccionan los plugins del Web Importer y del procesador de texto, lo pueden reinstalar desde Tools. Instalar el Word plugin, pero no me gusta el documento, la opción para cosechar citas. Eh, mm. ¿Qué pasa si yo le envío mi documento Word con citas en Mendeley a otra persona? Nada, Esteban lo va a poder ver perfectamente. No va a pasar nada. Liliana, instalé el Word plugin, pero no me muestra en el documento la opción para cosechar citas de Mendeley. ¿Estás en la pestaña de referencias? Porque a veces pasa eso. Si estamos en Home, no lo va a mostrar. Tenés que ir a la parte de referencias, Liliana, y ahí sí tendría que aparecer más o menos aquí en el centro la parte de Mendeley. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí estuve buscando por palabras. Yo puedo buscar, por ejemplo, por editorial. ¿Sí? Entonces, tengo, por ejemplo, acá una publicación de Springer. Vamos a volver muy rápidamente a Mendeley Desktop para ver una cosa. ¿Sí? Ahora lo vemos entonces. Para OpenOffice, sí, sí. Ah, sí, está Ezequiel. Ahora lo vemos entonces eso, Liliana. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, estoy aquí en All Documents, ¿sí? Y tengo que empezar a
identificar mis referencias. Entonces, por ejemplo, yo acá puse como etiquetas Rosario, Santa Fe, Historia. Tengo este documento, ¿sí? Entonces lo tengo que empezar a taguear. Por ejemplo, hidrología, ciencia, ¿sí? Entonces acá lo que voy a empezar en tag es a poner las etiquetas que yo voy a utilizar después para identificar estos documentos. ¿Por qué? Porque yo aquí en All Documents tengo todos los documentos, ¿sí? No los tengo separados por ningún criterio, acá los tengo ordenados por fecha, nada más. Si voy aquí a filtros, tengo por palabras claves, por autor, por mis etiquetas o por editorial. Entonces, si voy a mis etiquetas, ¿qué pasa? Voy a hidrología y tengo los documentos que tagueé con hidrología. ¿Sí? Entonces, si yo sigo tagueando documentos con hidrología, lo que va a pasar es que cuando vaya a hidrología, al filtro, voy a tener más referencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es, a medida que voy incorporando las referencias, ¿sí? Le voy haciendo los tags y yo después acá puedo crear, por ejemplo, la carpeta hidrología, que va a estar vacía, pero voy a All Documents, filtro por mis tags, busco hidrología, elijo las 4 referencias y lo mando a la carpeta hidrología y ahí lo tengo. ¿Sí? Le puedo dejar las referencias, las etiquetas o no. Entonces, de esa manera, a mí, ¿qué hace Mendeley? Me simplifica, me organiza la información, porque, por ejemplo, yo sé que necesito 10 documentos de Herdes, y veo que tengo uno solo. Perdón, estoy aquí en All Documents, y necesito, no sé, los documentos de Abad, y veo que tengo uno solo. Bueno, sé que tengo que ir y buscar los demás documentos, lo mismo de Abastabar, AB, etc. ¿Sí? Entonces, de esa manera, a mí Mendeley me ayuda a organizar la información. Puedo buscar también por nombre del autor, ¿sí? O sea, ustedes aquí en la barra de búsqueda van a poder buscar por básicamente cualquier criterio. A la hora de poner las referencias, ¿qué pasa? En un trabajo práctico, en una tesis o en cualquier trabajo donde tenemos muchas referencias, después ir y numerar todas las referencias, bueno, puede ser un dolor de cabeza. Aquí simplemente tengo que ir a More a pedirle a Mendeley que inserte la bibliografía y ahí me dice que la va a incorporar en donde está el cursor. Importante tener eso en cuenta también. Ahí lo que hizo fue incorporar la bibliografía. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué formato está? Está en formato que es Nature, esto. La Revista Médica de Chile. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es buscar el formato IEEE y lo cambia al formato IEEE, al formato Nature, al formato Vancouver. ¿Sí? Por supuesto tenemos también APA. Ahora, ¿qué pasa cuando el formato no está aquí en la lista? Simplemente tengo que ir a Select Another Style y acá puedo empezar a poner, por ejemplo, formatos en español o formatos en francés o buscar directamente la publicación. Tenemos acta epidemiológica, bueno, y si no buscamos acta masónica, etcétera. ¿Sí? Acta Eso diabetológica. es nuevo, eso es nuevo. No, ya estaba. En caso de no encontrarlo aquí, lo que pueden hacer es ir a la opción Desktop, en Tools, perdón, en View, Citation Style, y ahí también van a tener More Styles. ¿Sí? Entonces, al ir a More Styles, ahí lo que van a poder hacer es
buscar también en una lista más extensa o mismo también descargar. Vamos a Get More Styles y de vuelta podemos buscar en español, en francés o en la publicación que querramos. Lo que tiene la versión esta para Windows 365 que es un poco más compacta, porque fíjate que es simplemente esta ventanita, ¿sí? Que la puedo achicar incluso, pero si no, estaría aquí arriba. Ahora vamos a ver tu caso, Liliana, ¿sí? Pero de esta manera no solamente se modifica el formato de la referencia, sino también aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa? Yo en realidad no usé de la página 1691 a la 1702, sino lo utilicé a la 1713, y no es la versión de 1910, sino que es la de 1913. Yo aquí puedo modificar la referencia, la obra, ¿sí? Y no la estoy modificando en Mendeley, ¿sí? La estoy modificando solamente en este trabajo para este trabajo. Si yo en Mendeley modifico la referencia, ¿sí? Ahí sí, cada vez que la utilice, va a estar modificada. ¿Se entiende? Entonces yo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice, the case extreme protein from the unknown to the unknown again, por ejemplo. Si yo dejo esta frase, si yo dejo este again, cada vez que utilice la referencia, de hecho, vamos a utilizarla. ¿Cómo se llamaba? Vamos a copiar esto. De vuelta, hay que sincronizar. A ver. Alguien pregunta cómo generar su propio formato de referencias. Se puede generar el propio formato de referencias. Hay distintas páginas que lo permiten hacer. Yo lo intenté hacer. No me resultó muy productivo, digamos. O sea, entendamos que el formato de referencias muchas veces es también parte de la identidad de una publicación. Entonces, yo puedo generar mi propio formato. El tema es cuánto tiempo voy a invertir en eso y si realmente me va a servir para algo. Pero sí, se puede generar, hay distintas páginas de donde hacerlo. Carmen, ahora lo vamos a ver eso, lo de Mendeley Site. Si haces refresh, ¿te borra el ingreso manual? Sí, Gustavo, lo que va a hacer el refresh es refrescar y actualizar, precisamente. Me pasó que a veces aparece el mismo autor, pero con distintos formatos. Por ejemplo, López Juan y López, pero es el mismo autor. ¿Habrá manera de unificarlo? Victoria, eso es muy común y va a depender de dos cosas. Primero, del estilo de cita y después del nombre que puso el autor a la hora de publicar. ¿Sí? Si Juan López solo aparece como López Juan y López J, bueno, pero si aparece con López JA, ahí ya va a depender del formato de citas. ¿Sí? Hay formatos de citas que, por ejemplo, permiten 5 nombres del autor, hay otros que permiten 3, hay otros que permiten apellido y nombre, otros que dicen apellido e inicial del nombre, como en este caso. Eso lo podés modificar manualmente, pero en realidad es propio del estilo de cada estilo de citación. ¿Sí? Bueno, no me lo estaría tomando, no sé por qué. Ah, porque está acá. Pa, pa, pa. Okay. Pero básicamente eso, ¿no? Si yo modifico la referencia en Mendeley, cada vez que la utilice va a estar modificada.
si yo la modifico aquí en el trabajo, va a estar solamente modificada aquí en el trabajo. En cuanto a la pregunta de Esteban, si yo mando después este trabajo a otra persona que puede no tener Mendeley, no va a tener ningún problema en leerlo con las referencias y todo eso. ¿Sí? Por mi parte, nada más. Lo único sí que quería hacer es invitarlos este 18 de agosto al evento sobre equidad de género en el escenario mundial. No sé si ustedes saben, supongo que sí, pero Argentina es uno de los países con mayor igualdad de género en el campo de la investigación, ¿sí? Entonces, la verdad que el 18 de agosto, a partir de las 17, vamos a estar dando una charla donde está la doctora Silvia Ponce Dawson y Dante Cid, vicepresidente de Relaciones Académicas de Elsevier. Vamos a tener un espacio para preguntas, así que quedan todos invitados al evento este 18 de agosto, libre, abierto y gratuito. Fernando, no hay mucho más de mi parte, la verdad que le agradezco muchísimo a la gente que aguantó un poco más de 2 horas esta charla. Sí quedan algunas preguntas, vamos a estar respondiéndolas ahora, vamos a estar parando la grabación, no sin antes eh, ver nada, tus palabras de agradecimiento, tu despedida. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Fundamentalmente agradecer a los participantes que siempre nos acompañan y a Editorial Elsevier, a vos, que también, como dije al principio, siempre están bien dispuestos a acompañar a la Universidad Nacional de Rosario. Gracias en nombre de toda la red de bibliotecas. Agradecer la presencia de Evangelina Galiquio, responsable del nodo informático, que nos ha brindado un soporte muy importante durante todos estos encuentros. Me queda una pregunta para hacer si Mendeley se integró con el procesador de textos de Google, que lo uso mucho, ya eso es algo personal. Y, y bueno, recordar que soliciten el certificado a través de los mails que ya pasamos por el chat. Perfecto. Esa última te la debo, Fernando. Igual, después si querés pasarme un mensaje o algún correo con esa consulta que te lo hago. Sinceramente, Mendeley está siendo modificado muy rápidamente en este último tiempo. De hecho, a principio de año no tenía una versión para Office 365 y ahora sí. Así que nada, te puedo averiguar, pero mandame un correo así me queda la consulta agendada. Ahora vamos a estar respondiendo más preguntas. Vamos a parar la grabación hasta ahora, porque si no, esto va a pesar muchísimo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Evangelina, por el apoyo, por el soporte en todas estas charlas, en esta situación tan particular que esperemos cambie lo antes posible para recuperar una nueva normalidad, una mejor normalidad, una normalidad distinta o lo que sea. Así que bueno, espero estar visitándolos pronto también por Rosario. Muchísimas gracias y hasta la próxima.